Padres, ¿qué hizo que se les cayera el corazón a los pies? Historia completa. Se me heló la sangre mientras estaba sentado en mi coche en la fila de salida de la escuela. El volante de piel de repente se sintió resbaladizo bajo mis palmas. A pesar del aire fresco de otoño que me había parecido tan agradable momentos antes, cuando escuchaba la radio y pensaba qué hacer de cenar, el sol de la tarde aún brillaba, proyectando largas sombras en el estacionamiento de la escuela donde otros padres recogían a sus hijos, riendo y platicando sobre el entrenamiento de fútbol y las clases de piano, completamente ajenos a que mi mundo entero acababa de hacerse añicos en el espacio de 7 palabras que se repetían en mi mente como un disco rayado. La maestra Carmen seguía sonriendo, sosteniendo su portapapeles como si esto fuera completamente normal. Como si no acabara de darme la noticia más aterradora que un padre puede escuchar, como si mi cara no se hubiera puesto pálida y mi respiración no se hubiera vuelto superficial y rápida. Su expresión era agradable, casi alegre, el tipo de amabilidad rutinaria que los maestros mantienen durante el caos de la hora de la salida, esa sonrisa ensayada que le dan a cada padre mientras marcan los nombres en sus listas y despachan a los niños. Tenía los papeles de la custodia y todo, dijo que ustedes dos habían llegado a un nuevo acuerdo. Las palabras resonaron en mi cabeza, cada sílaba sintiéndose surrealista e imposible, como algo salido de una pesadilla de la que no podía despertar por mucho que lo intentara. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, apenas registrando el dolor en mis dedos mientras mi mente repasaba la imposibilidad de lo que acababa de oír, tratando de encontrarle sentido a algo que no lo tenía en absoluto. Eso es imposible. Mi exesposa Tania lleva 18 meses en un penal federal, y yo tengo la custodia total. Mi hija Sofía no la ha visto desde el juicio. Mi voz salió tensa, apretada por el pánico creciente que luchaba por contener, las palabras atropellándose mientras intentaba explicar la situación que debería haber sido evitada por todas las medidas de seguridad que la escuela tenía implementadas. Podía sentir mi corazón golpeando contra mis costillas. Cada latido parecía sacudir todo mi cuerpo, la adrenalina inundando mi sistema hacía que me temblaran las manos y mi visión se redujera a un túnel. Busqué mi celular con manos temblorosas. Casi se me cayó 2 veces antes de lograr abrir los documentos que guardaba almacenados exactamente para este tipo de emergencia, aunque nunca imaginé que realmente los necesitaría así. Nunca pensé que el peor escenario para el que me había preparado realmente sucedería. Le mostré a la maestra Carmen la orden de custodia, la que establece explícitamente que soy el único tutor, la que tiene adjunta la foto de registro policial de Tania por motivos de seguridad, el sello oficial del tribunal grabado en la parte superior, la firma del juez clara y autorizada en la parte inferior. La cara de la maestra se quedó sin color mientras miraba la pantalla. Sus ojos se abrieron con horror creciente mientras se daba cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder, mientras las implicaciones de su error se volvían cristalinas. Dios mío. Pero ella sabía el segundo nombre de Sofía, su cumpleaños, que comió ayer. Traía documentos. Su voz se elevó con cada palabra. El portapapeles cayó al pavimento mientras sus manos volaban a su boca. Todo su cuerpo comenzaba a temblar mientras la realidad la golpeaba. Yo ya estaba marcando al 911 mientras corría hacia la oficina principal. Sentía las piernas débiles, pero de alguna manera me seguían llevando adelante por pura fuerza de adrenalina y terror paternal. Mi teléfono presionado contra mi oreja mientras escuchaba responder a la operadora de emergencias. El director Bravo nos encontró en la puerta. Su compostura profesional se rompió en el momento en que vio nuestras caras, el color desapareciendo de sus propias mejillas mientras la maestra Carmen balbuceaba lo que había sucedido, y en cuestión de minutos, 3 patrullas estaban en el estacionamiento, sus luces pintando la fachada de ladrillo de la escuela en destellos alternos de rojo y azul que atraían miradas curiosas de los padres y estudiantes restantes. La oficina de seguridad era estrecha y olía a café quemado, del que había estado en una parrilla caliente durante horas, mezclándose con el olor a alfombra vieja y el perfume floral de la directora de una manera que empeoró mi ya revuelto estómago. La combinación de olores me hacía sentir mareado y con náuseas. Las paredes estaban llenas de monitores que mostraban varios ángulos de pasillos, patios de recreo y entradas. Todos ellos completamente inútiles ahora que mi hija ya se había ido, desaparecida mientras las cámaras grababan cada momento de su secuestro sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El director buscó las imágenes de hoy con manos temblorosas, sus dedos tropezando con el teclado mientras retrocedía en las horas, murmurando disculpas y explicaciones que apenas oí por encima del rugido en mis oídos. Y allí estaba ella, una mujer con cubrebocas quirúrgico y lentes de sol, firmando la salida de Sofía con confianza ensayada, sus movimientos suaves y sin prisa como si tuviera todo el derecho de estar allí. La forma en que caminaba, los gestos, incluso cómo se acomodaba el cabello detrás de la oreja, se veía exactamente como mi exesposa Tania, cada gesto capturado perfectamente como si estuviera viendo a la propia Tania en esa grabación granulada. Cada movimiento era preciso, familiar de una manera que me ponía la piel de gallina, el parecido tan asombroso que entendí completamente cómo la maestra Carmen había sido engañada, cómo cualquiera que conociera a Tania se habría convencido. Pero Tania estaba encerrada a 3 estados de distancia, detrás de muros de concreto y alambre de púas. Su libertad arrebatada por un juez que le había dado la pena máxima por malversación y fraude, sentenciándola a 5 años en una instalación federal donde se suponía que debía estar contenida de forma segura. Llamé al penal mientras el detective revisaba más imágenes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono en mi oreja, mi voz quebrándose mientras pedía confirmar la ubicación actual de Tania. El sistema automatizado pareció tardar una eternidad. Cada mensaje grabado y opción de menú otra eternidad de no saber dónde estaba mi hijita. Cada segundo extendiéndose en lo que parecieron horas. Después de 12 minutos angustiosos en espera,
escuchando música clásica metálica interrumpida por recordatorios sobre horarios de visita y depósitos para la tienda del penal. Un guardia lo confirmó. Tania sigue en su celda. Las palabras deberían haber traído alivio, deberían haber respondido al menos una pregunta, pero en cambio solo profundizaron el misterio y amplificaron mi miedo, planteando más preguntas de las que respondían. Mis manos temblaban ahora mientras veía a la mujer en la pantalla llevar a mi hija de 8 años a un Toyota Camry blanco, la grabación granulada pero lo suficientemente clara como para ver cada detalle devastador, para ver la cara confiada de Sofía y sus coletas rebotando. Sofía iba riendo, balanceando su mochila, confiando completamente en esta extraña que de alguna manera había imitado perfectamente a su madre, a quien no había visto en año y medio pero que aún reconocería en cualquier lugar, cuyo rostro todavía aparecía en las fotos enmarcadas que Sofía guardaba en su buró, a pesar de todo lo que había sucedido. El detective Robles hizo zoom en la placa, su mandíbula apretada con sombría determinación, sus años de experiencia evidentes en la forma metódica en que trabajaba con las imágenes. Auto de alquiler. Pagado en efectivo esta mañana bajo el nombre de Roxana. Luego buscó en las cámaras de tráfico, rastreando la ruta del vehículo por las calles de la ciudad con precisión metódica, siguiendo al Camry blanco mientras se abría paso entre el tráfico de la tarde. El auto se había dirigido al norte hacia la autopista federal, cada cuadro mostrando a mi hija alejándose más y más de la seguridad, la distancia creciendo con cada segundo que pasaba mientras revisábamos imágenes y recopilábamos información. Cada segundo que pasaba se sentía como un cuchillo hundiéndose más en mi pecho. El aire en la estrecha oficina se sentía demasiado ligero, demasiado cálido, sofocante en su insuficiencia, dificultando respirar o pensar con claridad. El teléfono del detective sonó, el agudo sonido cortando el tenso silencio que había caído sobre la habitación mientras todos mirábamos los monitores con creciente temor. Los tenemos en la carretera 95, en dirección a los límites del estado. Ya estaba corriendo hacia mi auto cuando el director gritó: «Espere, encontramos algo más». Sostenía el formulario de salida, el papel temblando en su mano, su rostro aún pálido por el shock y la culpa. La letra era perfecta, idéntica a los distintivos bucles e inclinaciones de Tania, la firma que había visto en 1000 documentos durante nuestro matrimonio y divorcio, en tarjetas de cumpleaños y listas del súper y papeles legales. Pero había un número de teléfono que no reconocí garabateado en la parte inferior en el campo de contacto de emergencia, los dígitos escritos con la misma mano cuidadosa. El número pertenecía a un celular de prepago comprado ayer en una gasolinera a 60 kilómetros de distancia. Me informó el detective después de pasarlo por su sistema. El teléfono comprado con efectivo y activado solo unas horas antes del secuestro, mientras el detective intentaba rastrear cualquier señal reciente, tratando de encontrar cualquier huella digital que pudiera llevarnos a Sofía. Llamé al abogado de Tania, el que la defendió y perdió, el que había abogado por clemencia y no había llegado a ninguna parte con el juez de rostro pétreo, el que todavía tomaba sus llamadas desde la prisión. ¿Tania ha estado en contacto con alguien inusual?, pregunté. Mi voz ronca por el estrés y el miedo, la desesperación haciéndome buscar cualquier conexión posible. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una vacilación que hizo que mi estómago se hundiera aún más, que me dijo que el abogado estaba sopesando qué decir. De hecho, sí. Mencionó que su compañera de celda salió el mes pasado, Diana Watts. Eran cercanas, demasiado cercanas si me preguntas. Tania siempre hablaba de cómo Diana la entendía, de cómo iban a mantenerse en contacto. Las palabras salieron de golpe ahora que el abogado había hecho la conexión, las piezas cayendo en su lugar. Los dedos del detective volaron sobre su teclado, sacando registros y archivos con eficiencia practicada, su rostro oscureciéndose mientras leía el historial criminal de Diana. Diana Watts, robo a mano armada, falsificación, asalto, liberada hace 4 semanas. Su oficial de libertad condicional no había sabido de ella en 2 semanas, una violación que debería haber disparado las alarmas, pero que de alguna manera se había colado por las grietas de un sistema sobrecargado, otra falla en una cadena de fallas que había llevado a este momento. Entonces las piezas encajaron con terrible claridad, la imagen volviéndose horriblemente clara. El detective sacó la foto de registro de Diana y la sostuvo junto a las imágenes de seguridad, su pantalla dividida entre las 2 imágenes, el parecido innegable. Misma altura, misma complexión, estructura ósea similar que con la peluca y el maquillaje adecuados podría pasar por Tania, especialmente para alguien que solo la había visto unas pocas veces. Estudió a Tania durante 10 meses en esa celda y replicó sus gestos perfectamente, murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad ante la naturaleza calculada del engaño, ante la paciencia y planificación que se habían invertido en este crimen. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. La vibración me hizo saltar, mi corazón subiendo a mi garganta. Si quieres volver a ver a Sofía, transfiere $500 pesos a esta cuenta. Tienes 2 horas. Sin policía o desaparece para siempre. Adjunto venía una foto de Sofía comiendo un helado, con chocolate untado en la barbilla, todavía con el uniforme escolar, luciendo feliz pero confundida, su rostro inocente un cuchillo en mi corazón, una prueba de vida que de alguna manera empeoraba todo. El detective ya estaba coordinando con la policía estatal, solicitando recursos y estableciendo retenes, su voz firme y autorizada mientras daba órdenes y pedía refuerzos. Pero yo sabía lo que esto era realmente. Podía ver el patrón emergiendo del caos. Podía ver las huellas de Tania por todo este plan. Esto no fue aleatorio. Esto era Tania, orquestando todo desde su celda, usando a Diana como su arma,
manipulando e intrigando incluso desde detrás de las rejas, extendiéndose a través de los muros para lastimarme una vez más. Rastrearon a Roxana hasta un motel de paso en las afueras de un pequeño pueblo, un lugar deteriorado con pintura descascarada y luces de neón parpadeantes que arrojaban colores enfermizos sobre el pavimento agrietado. Pero el viaje hasta allí me puso tan nervioso que vomité 2 veces. Una en el baño de una gasolinera y otra en el acotamiento de la autopista. Mi cuerpo rebelándose contra el estrés y el miedo que corrían por mi sistema, el terror de no saber si volvería a ver a mi hija con vida. A través de las paredes de su habitación, delgadas como el papel y con olor a humo de cigarro y moho que se impregnaba en todo, oímos a Diana hablando por teléfono con Tania en el penal. La niña no deja de hacer preguntas. Dijiste que pagaría de inmediato. La voz de Tania era fría incluso a través del altavoz metálico. Deja de ser débil. Él destruyó mi vida. Ahora nosotros destruiremos la suya. El veneno en sus palabras era escalofriante. El odio aún ardía brillante después de todo este tiempo, sin disminuir por meses en prisión o el paso del tiempo. Cuando los oficiales avanzaron, sus botas pesadas en el pasillo, su equipo táctico haciendo suaves sonidos de susurro en la creciente oscuridad, Diana los vio por la ventana y agarró a Sofía, jalándola hacia adentro con un movimiento desesperado y lleno de pánico que hizo que mi corazón se detuviera. Tania me prometió 500,000 pesos. Dijo que tenías millones escondidos. Gritó a través de la puerta, su voz quebrándose por la histeria y la creciente comprensión de que había sido utilizada, de que las promesas habían sido mentiras. El negociador dio un paso adelante, entrenado y tranquilo, su voz suave y practicada, pero yo lo empujé. Mi instinto paternal superando el protocolo y el sentido común, sabiendo que tenía que intentarlo. Diana, te está usando, no hay dinero. Apenas tengo suficiente para sobrevivir. La verdad de mis palabras resonó. La realidad de la paternidad soltera y los honorarios legales y empezar de nuevo. Las dificultades financieras que habían venido de reconstruir una vida después de los crímenes de Tania. Cayó el silencio, pesado y tenso. Luego comenzaron los sollozos dentro de la habitación, rotos y angustiados, el sonido del mundo de alguien derrumbándose. Durante 20 minutos esperamos mientras Diana se desmoronaba por dentro, el sonido de su llanto mezclándose con la pequeña voz de Sofía preguntando por qué la tía Diana estaba llorando, por qué la policía estaba afuera, dónde estaba papi. Cada pregunta un tormento fresco para mi alma. Cada pregunta inocente, haciéndome querer derribar esa puerta yo mismo. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, chirriando sobre bisagras oxidadas, el sonido pareciendo imposiblemente fuerte en el tenso silencio. Diana estaba allí, el rímel corriendo por su rostro en ríos negros, sosteniendo los papeles falsificados que Tania había pasado meses enseñándole a crear, cada detalle perfecto porque Tania la había entrenado durante 10 meses de comidas compartidas en la prisión, tiempo en el patio, susurros después de apagar las luces. Los oficiales avanzaron con eficiencia practicada, sus botas golpeando el pasillo de concreto mientras rodeaban a Diana con las armas bajas pero listas, voces tranquilas y autoritarias mientras le decían que soltara los papeles y pusiera las manos donde pudieran verlas. No esperé su autorización. No podía esperar un segundo más. Mi cuerpo moviéndose por puro instinto mientras empujaba al equipo táctico y me lanzaba hacia la puerta donde mi hija estaba parada justo dentro de la habitación, luciendo pequeña y asustada y tan increíblemente preciosa. Sofía me vio y su rostro se arrugó, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras se liberaba del agarre suelto de Diana y corría a mis brazos con una fuerza que casi me tumba hacia atrás, sus pequeñas manos agarrando puñados de mi camisa mientras enterraba su rostro contra mi pecho. Papi, ¿por qué todos lloran? ¿Por qué está la policía? ¿Estoy en problemas por irme de la escuela con la tía Diana? Sus palabras salían atropelladamente entre sollozos entrecortados que hicieron que mi propia garganta se cerrara con una emoción que luchaba por contener. El alivio me golpeó como un golpe físico, tan intenso y abrumador que mis piernas se doblaron debajo de mí, y caí de rodillas sobre el áspero concreto con Sofía todavía aferrada fuertemente en mis brazos, mis manos pasando por su cabello y espalda para confirmar que era real y sólida y estaba a salvo. Olía a chocolate y a jabón barato de motel, sus coletas se estaban soltando y había helado seco en el cuello de su uniforme, pero estaba aquí, y completa, y viva, y nada más importaba en ese momento mientras la sostenía y trataba de dejar de temblar lo suficiente como para asegurarle que todo estaría bien. Detrás de nosotros, los oficiales esposaban a Diana mientras ella sollozaba y se disculpaba. Su rostro manchado de rímel era un desastre de arrepentimiento y confusión mientras le leían sus derechos y aseguraban la escena con movimientos eficientes que apenas registré a través del rugido en mis oídos. El detective Robles apareció a nuestro lado, su gran mano suave sobre mi hombro mientras hablaba en voz baja sobre la necesidad de que los paramédicos revisaran a Sofía, sobre asegurarse de que no estuviera herida o drogada o traumatizada más allá de lo que podíamos ver en la superficie. Asentí sin realmente escucharlo, todavía pasando mis manos por los brazos y piernas de Sofía como si pudiera encontrar alguna herida que se me hubiera pasado por alto, alguna señal de que esta pesadilla había dejado un daño permanente en mi pequeña. El detective me ayudó a ponerme de pie, sosteniendo mi codo cuando mis piernas temblaron y nos guió hacia la ambulancia que había entrado al estacionamiento con las luces intermitentes pero sin sirena, los colores rojo y blanco pintando el lúgubre motel con un brillo estridente. Sofía se aferró a mi cuello con ambos brazos apretados, sus piernas alrededor de mi cintura como solía hacer cuando era más pequeña, cuando todavía creía que podía protegerla de cualquier cosa aterradora en el mundo,
antes de que el arresto de Tania destrozara esa confianza inocente. Los paramédicos examinaron a Sofía en la ambulancia mientras yo sostenía su mano, y parecía estar bien físicamente pero confundida acerca de por qué la divertida tarde con la tía Diana terminó con patrullas y adultos llorando. Preguntó si la tía Diana iba a ir a la cárcel como su mamá, y luché por encontrar palabras apropiadas para su edad para explicar lo que sucedió sin asustarla más de lo que ya estaba. El detective Robles se acercó con su libreta lista para tomar la declaración de Sofía, pero lo detuve de inmediato, mi voz firme a pesar del agotamiento que tiraba de cada músculo mientras insistía en que esperáramos a una psicóloga infantil, porque ella ya había pasado por suficiente hoy. En la delegación, 2 horas después, una mujer llamada Mariana Aguirre llegó para entrevistar a Sofía en una habitación cómoda con juguetes y luces suaves, y a través del espejo de una vía, vi a mi hija explicar cómo la tía Diana sabía todo sobre sus comidas favoritas y los nombres de sus peluches, y la canción especial que su mamá solía cantarle antes de dormir. Sofía describió el helado que habían comido, menta con chispas de chocolate en un cono de waffle, y cómo Diana contaba historias sobre ser la mejor amiga de su mamá en la prisión, sobre todas las cosas de las que hablaban y planeaban juntas. Sofía dijo que Diana le prometió que verían a su mamá pronto si se portaba bien y no hacía demasiadas preguntas, que esta era una sorpresa secreta especial que haría felices a todos y Sofía simplemente confiaba en ella y seguía el plan. Mientras entrevistaban a Sofía, el detective Robles me mostró la evidencia que habían recolectado de la habitación del motel de Diana, incluyendo un cuaderno con información detallada sobre nuestras rutinas diarias, mi horario de trabajo y las actividades escolares de Sofía, escrito con letra cuidadosa y con fechas que se remontaban a semanas atrás. Había fotos impresas de Sofía del último año que alguien debió haber tomado desde fuera de nuestra casa o en el patio de la escuela, y la comprensión de que nos habían estado vigilando durante tanto tiempo hizo que se me erizara la piel con repulsión y miedo. Diana dio una confesión completa en la sala de interrogatorios de al lado, su abogado presente pero apenas hablando, mientras contaba todo sobre cómo Tania la reclutó durante los 10 meses que compartieron celda. Explicó que Tania pasó meses enseñándole gestos, patrones de habla e historia familiar, prometiéndole que la adinerada familia de mi exesposa les pagaría a ambas $500 una vez que recuperaran a Sofía y expusieran mi supuesta alienación parental. Diana creyó la historia de Tania de que yo había robado dinero y había puesto a Sofía en su contra, que se trataba de reunir a una madre amorosa con su hija mientras se hacía justicia por los crímenes que yo supuestamente había cometido. La fiscal federal se unió a nuestra reunión porque Diana cruzó los límites estatales con Sofía, convirtiendo esto en un caso de secuestro bajo jurisdicción federal que implicaría cargos adicionales y complicaciones. La agente Morales de la FGR, Fiscalía General de la República, explicó que agregarían cargos contra Tania por conspiración para cometer secuestro, uso de un dispositivo de comunicación para facilitar un delito grave y potencialmente manipulación de testigos si podían probar que ella instruyó a Diana sobre cómo engañar a las autoridades. Me llevé a Sofía a casa cerca de la medianoche, después de que finalmente terminaron todas las declaraciones y exámenes, y se quedó dormida en el auto, todavía agarrando su mochila como si fuera lo único familiar en un mundo que de repente se había vuelto extraño y aterrador. Al cargarla dentro de nuestra casa, noté cosas a las que nunca había prestado atención antes, cómo los arbustos cerca de las ventanas podían esconder a alguien observando, cómo la luz de la calle no llegaba del todo a nuestra puerta principal, lo fácil que sería para alguien pararse en las sombras y observar nuestras vidas sin que supiéramos que estaban allí. La casa ya no se sentía segura, no cuando Diana tenía fotos de ella y conocía nuestras rutinas y probablemente había estado parada justo afuera tomando fotos mientras cenábamos o veíamos la televisión, completamente inconscientes del peligro. Subí a Sofía cargando, pero no pude obligarme a ponerla en su propia habitación. La distancia se sentía demasiado grande y la oscuridad demasiado completa, así que la acosté en mi cama todavía completamente vestida excepto por sus zapatos y la tapé con las cobijas. Pasé la noche sentado en la silla junto a la cama viéndola dormir, mi mente repasando todo lo que podría haber salido mal hoy, todas las formas en que esto podría haber terminado con mi hija herida o muerta o desaparecida para siempre en alguna pesadilla de la que no podría despertarla. Cada vez que se movía o hacía un sonido, mi corazón saltaba y me inclinaba para asegurarme de que seguía respirando, seguía a salvo, seguía aquí conmigo donde pertenecía. A la mañana siguiente, la luz del sol entró demasiado brillante por las ventanas y Sofía se despertó lentamente, sus ojos confundidos mientras miraba alrededor de mi habitación antes de enfocar mi rostro con una pregunta ya formándose. Preguntó si lo de ayer realmente había sucedido o si solo había sido un mal sueño, su voz pequeña y esperanzada, como si tal vez si lo deseaba lo suficiente todo podría borrarse, y tuve que confirmar suavemente que era real mientras la atraía a mis brazos y le prometía que ahora estaba a salvo. Quería saber si su mamá estaba enojada con ella por no haberse ido con la tía Diana voluntariamente, por llorar y hacer preguntas en lugar de estar emocionada por la sorpresa, y la pregunta me destrozó por completo porque mostraba cuán profundamente la manipulación de Tania había confundido la comprensión de Sofía sobre el amor, la lealtad y lo que un padre debería querer para su hijo. Pasamos la mañana en el sofá viendo caricaturas, Sofía pegada a mi lado con mi brazo alrededor de sus hombros, mientras yo trataba de descubrir cómo explicarle que su madre había hecho algo muy malo sin hacer que Sofía se sintiera responsable o culpable por existir como el arma que Tania eligió usar en mi contra. Mi teléfono sonó alrededor de las 10. El nombre del director Bravo apareció en la pantalla, y respondí para escucharlo disculparse una y otra vez con una voz cargada de culpa y horror por lo que había sucedido en su escuela. Quería programar una reunión sobre la falla de seguridad que había permitido a Diana firmar la salida de Sofía a pesar de la orden de custodia en el archivo, explicando que la junta escolar estaba realizando una revisión completa de sus procedimientos de salida,
e implementando cambios inmediatos para evitar que algo así volviera a suceder. Me dijo que la maestra Carmen había tomado una licencia de emergencia porque estaba tan afectada por su papel en el secuestro que había estado llorando en la oficina del director durante una hora después de que la policía se fuera. Ayer, completamente rota por la comprensión de que había entregado a una niña a una secuestradora. Me sentí enojado con el sistema que nos había fallado tan completamente, furioso porque todas las órdenes de custodia y medidas de seguridad habían sido inútiles cuando más importaba, pero también entendí que la personificación de Diana había sido lo suficientemente sofisticada como para engañar a cualquiera que no conociera a Tania íntimamente, y los documentos falsificados parecían completamente reales, hasta el sello del tribunal en relieve y la firma del juez. Entiendo perfectamente. El detective Robles llamó a mi teléfono alrededor del mediodía de ese mismo día. Mientras Sofía dormía la siesta en mi cama, su pequeño cuerpo finalmente relajado después de la tensión de la mañana, y su voz era tensa, con ira apenas controlada mientras explicaba lo que la investigación de la prisión había encontrado. Descubrieron que Tania le había estado pagando a un guardia llamado Martínez durante los últimos 8 meses, pasándole dinero de su cuenta de la tienda del penal que sus padres habían estado fondeando antes de que la cortaran, y Martínez le había estado metiendo de contrabando un celular básico que ella mantenía escondido en su celda detrás de un ladrillo suelto en la pared. Los registros telefónicos mostraban docenas de llamadas a Diana comenzando 2 semanas antes de su liberación, sesiones de entrenamiento que duraban horas, donde Tania le enseñaba cada detalle sobre nuestra familia, nuestras rutinas, la personalidad y preferencias de Sofía, incluso la forma específica en que yo firmaba los formularios de la escuela. Martínez ya estaba bajo custodia enfrentando cargos federales por corrupción y contrabando de artículos prohibidos a una instalación penitenciaria, y a Tania la habían trasladado a confinamiento solitario en un ala diferente, donde tendría 0 contacto con otros presos y ninguna posibilidad de manipular a nadie más para que hiciera su trabajo sucio. Robles dijo que la FGR estaba armando un caso en su contra por conspiración y uso de dispositivos de comunicación para cometer delitos graves, cargos que podrían agregar 10 o 15 años a su sentencia, además del tiempo por malversación que ya estaba cumpliendo. Le agradecí por la actualización y colgué sintiendo una especie de sombría satisfacción de que las intrigas de Tania finalmente la habían alcanzado de una manera de la que no podría salir hablando o manipulando. Pero la satisfacción se desvaneció rápidamente cuando miré a Sofía durmiendo, y me di cuenta de que ninguna cantidad de tiempo adicional en prisión desharía el miedo y la confusión que mi hija había experimentado. Pasé esa tarde investigando abogados familiares mientras Sofía coloreaba en la mesa de la cocina, sus crayones moviéndose sobre el papel en trazos cuidadosos mientras dibujaba nuestra casa con nosotros 2 parados frente a ella, siempre solo nosotros 2, sin una tercera persona en sus retratos familiares. Por la noche, había programado una reunión con alguien llamada licenciada Patricia Mendoza, que se especializaba en casos de custodia y anulación de patria potestad, y su asistente dijo que había revisado mi correo electrónico inicial y quería reunirse lo antes posible dada la gravedad de lo que había sucedido. La reunión tuvo lugar 2 días después en su oficina en el centro. Un espacio con iluminación cálida y sillas cómodas que se sentía menos intimidante de lo que esperaba, y Patricia escuchó toda la historia sin interrumpir mientras tomaba notas en un bloc legal amarillo. Explicó que anular la patria potestad era realmente difícil de lograr en la mayoría de los casos porque los tribunales creían firmemente en mantener las conexiones familiares incluso cuando los padres cometían errores, pero usar a tu propia hija como arma en un plan de venganza desde la prisión estaba tan lejos de los errores parentales normales, que teníamos un caso sólido para demostrar que Tania no era apta y era peligrosa. Necesitaríamos reunir documentación de todo, los informes policiales y los archivos de investigación de la FGR y el testimonio de la DRA. Aguirre sobre el daño psicológico a Sofía, además de mis propios relatos del comportamiento de Tania antes y después de su arresto que mostraban un patrón de manipulación y desprecio por el bienestar de nuestra hija. Patricia dijo que el proceso llevaría meses y requeriría múltiples comparecencias ante el tribunal, but she believed we could win and give Nora the legal protection she deserved from a mother who'd proven she'd hurt her own child to get revenge on me. Firmé el papeleo para contratar sus servicios y me fui sintiendo que finalmente estaba tomando medidas reales para proteger a Sofía permanentemente, en lugar de solo reaccionar a lo que sea que Tania nos lanzara a continuación. 3 días después de que trajimos a Sofía a casa del motel, las pesadillas comenzaron con un grito que me despertó de golpe a las 2 de la mañana, mi corazón acelerado mientras corría a mi habitación donde ella se retorcía entre las sábanas y lloraba. Todavía estaba dormida pero claramente atrapada en algún sueño horrible, su pequeña voz llamándome una y otra vez, y cuando finalmente la desperté, se aferró a mi cuello sollozando y diciendo que soñó que la tía Diana se la había llevado y no podía encontrarme por mucho que buscara. La abracé y la mecí como solía hacer cuando era pequeña, susurrándole que estaba a salvo y que yo estaba allí mismo y que nadie se la llevaría a ninguna parte, pero el miedo en sus ojos no se desvaneció por completo incluso después de que se calmó. Las pesadillas regresaron la noche siguiente y la noche después de esa, diferentes versiones del mismo terror básico de ser separada de mí e incapaz de volver a casa, y durante el día, se volvió dependiente de una manera que no lo había sido desde que era una niña pequeña, siguiéndome de habitación en habitación, y entrando en pánico si salía a buscar el correo sin avisarle primero. Ladra. Aguirre nos hizo un espacio para una sesión de emergencia cuando llamé a su consultorio y le expliqué lo que estaba sucediendo, y nos dijo a ambos que la reacción de Sofía era completamente normal para una niña que había experimentado lo que ella vivió, que su cerebro estaba tratando de procesar el trauma a través de los sueños, y que su ansiedad por mi paradero tenía sentido porque su sensación de seguridad se había roto. Recomendó terapia 2 veces por semana durante los próximos meses para ayudar a Sofía a superar el miedo y reconstruir su sensación de seguridad,
usando técnicas de terapia de juego y terapia de arte diseñadas para niños de su edad que habían pasado por experiencias aterradoras. Acepté de inmediato aunque no tenía idea de cómo pagaría todo. Las facturas de solo esta sesión de emergencia me hicieron estremecer cuando vi el número. Pero la salud mental de Sofía valía cualquier cantidad de dinero o deuda que tuviera que asumir. El director Bravo llamó esa misma semana para programar una reunión sobre los cambios de seguridad que estaban implementando. Y cuando llegué a la escuela el martes siguiente, tenía toda una presentación lista que mostraba los nuevos protocolos que habían desarrollado con aportes del Departamento de Policía y expertos en seguridad del distrito escolar. Cada persona que recogiera a un niño ahora tendría que mostrar una identificación oficial con fotografía, que el personal verificaría contra una base de datos de adultos aprobados. Y cualquier persona en una lista de alerta de custodia como la nuestra, activaría un sistema de verificación de 2 personas donde tanto el maestro como otro administrador tendrían que aprobar la salida. Estaban capacitando a todo el personal sobre cómo detectar documentos falsificados y qué señales de alerta buscar. Cosas como fuentes que no coincidían o sellos de tribunal borrosos o firmas que no coincidían exactamente con las archivadas. Bravo se disculpó nuevamente por lo que sucedió, su rostro mostrando culpa y arrepentimiento genuinos, y explicó que estos protocolos deberían haber sido una práctica estándar desde el principio, pero la junta escolar se había resistido a los cambios debido a preocupaciones sobre la ralentización de los horarios de salida. Le dije que me alegraba que finalmente estuvieran tomando en serio la seguridad, pero enojado porque fue necesario que secuestraran a mi hija para hacerlos actuar, que otros padres no deberían tener que pasar por lo que pasamos antes de que las escuelas protegieran a sus hijos adecuadamente. Él asintió y dijo que entendía mi frustración y prometió que estos cambios protegerían no solo a Sofía sino a todos los niños en el edificio en el futuro, y me fui sintiéndome agradecido por las nuevas medidas de seguridad, pero todavía enojado porque la seguridad de sentido común había sido tratada como opcional hasta que ocurrió el desastre. La agente Morales de la FGR me contactó una semana después de eso con noticias que hicieron que mi sangre se helara de nuevo. Su voz profesional pero preocupada mientras explicaba lo que habían encontrado en los registros telefónicos de Tania. El teléfono de contrabando se había utilizado para contactar a otras 3 mujeres que habían sido compañeras de celda de Tania en varios momentos durante el último año y medio, todas ellas liberadas en los últimos 6 meses y todas ellas vulnerables de diferentes maneras. Una vivía en la calle y luchaba contra la adicción. Otra intentaba recuperar la custodia de sus propios hijos. La tercera enfrentaba la deportación y estaba desesperada por quedarse en el país. Tania había estado cultivando relaciones con todas ellas, contándoles historias sobre mí y Sofía, haciéndoles promesas sobre dinero y ayuda con sus problemas y solo le hacían pequeños favores una vez que salieran. Ninguna de ellas había cometido ningún delito ni ayudado con el secuestro, pero el patrón mostraba que Tania estaba manipulando sistemáticamente a mujeres desesperadas y estableciendo una red de personas que podía usar para cualquier plan que estuviera tramando. Morales dijo que la FGR estaba investigando a todos los asociados y contactos conocidos de Tania para averiguar qué otros complots podría haber estado preparando, y les preocupaba que el secuestro pudiera haber sido solo una parte de un plan de venganza más grande que había estado construyendo durante meses. Me sentí enfermo pensando en cuánto tiempo y energía había invertido Tania en lastimarnos, cómo había pasado sus días en prisión no reflexionando sobre sus crímenes o tratando de ser mejor, sino tramando formas de destruir lo que quedaba de mi vida y usar a nuestra hija como arma. 2 semanas después del rescate, encontré una carta en mi buzón con un remitente que no reconocí, el sobre grueso y la letra cuidadosa y ordenada. Adentro había una carta de 3 páginas de los padres de Tania, personas con las que no había hablado desde justo después de su arresto, cuando me dejaron en claro que pensaban que yo era en parte culpable de las elecciones de su hija. Escribieron que estaban horrorizados por lo que Tania había hecho, que no habían tenido contacto con ella desde su condena porque ya no podían apoyar o permitir su comportamiento, y estaban devastados al saber que había usado a su nieta como arma en algún retorcido plan de venganza. Ofrecieron pagar las sesiones de terapia de Sofía, todas ellas durante el tiempo que necesitara ayuda, y preguntaron si tal vez podrían verla algunas veces bajo cualquier condición con la que me sintiera cómodo, porque la extrañaban y querían ser parte de su vida aunque su hija había demostrado no ser apta para ser madre. Me senté en la mesa de la cocina leyendo la carta 3 veces, sintiéndome dividido entre la ira hacia ellos por criar a alguien capaz de lo que Tania había hecho y la simpatía por su evidente dolor al perder tanto a su hija como a su nieta por las elecciones de Tania. Lo hablé con la Dra. Aguirre en nuestra próxima sesión, y ella me ayudó a ver que aceptar su ayuda financiera no significaba perdonarlos u olvidar su comportamiento pasado. Solo significaba dejarles hacer algo positivo por Sofía cuando necesitaba apoyo. Los llamé esa noche y acepté su oferta de cubrir los costos de la terapia, y hablamos cuidadosamente sobre quizás organizar visitas supervisadas una vez que Sofía estuviera mejor, manteniendo las cosas simples y estructuradas para que nadie saliera lastimado. La audiencia de sentencia de Diana llegó 6 semanas después de su arresto. El juzgado estaba ocupado con otros casos y abogados moviéndose por los pasillos con maletines y expresiones serias. El fiscal me encontró en la sala de espera fuera de la sala del tribunal y me preguntó si quería dar una declaración de impacto de la víctima, explicando que el juez consideraría mis palabras al decidir la sentencia de Diana y que podría ayudar a escuchar directamente de nosotros cómo el secuestro había afectado a nuestra familia. Luché con la decisión porque una parte de mí quería levantarse y describir cada pesadilla que Sofía había sufrido, cada momento de terror que había sentido, cada forma en que esto había dañado nuestro sentido de seguridad y confianza. Pero otra parte de mí recordaba la cara de Diana cuando se dio cuenta de que Tania le había mentido, el remordimiento genuino en su voz cuando se disculpó, la forma en que se había rendido en lugar de lastimar a Sofía cuando entendió la verdad. Finalmente decidí dar una declaración que reconociera ambas cosas,
el daño real que había causado y el hecho de que había sido manipulada y utilizada por alguien que era muy buena mintiendo y manipulando. Me paré en el podio en la sala del tribunal con mis notas preparadas temblando en mis manos y describí las pesadillas y la ansiedad de Sofía, las sesiones de terapia y el miedo que probablemente permanecería con ella durante años, la forma en que una simple recogida escolar se había convertido en la peor pesadilla de todo padre. Pero también dije que Diana había sido víctima de Tania también de una manera diferente, que le habían alimentado con mentiras y falsas promesas por alguien que había pasado meses estudiando cómo manipularla y que su decisión de rendirse y cooperar cuando supo la verdad mostraba que no estaba más allá de la redención. Le pedí al juez justicia pero no venganza, por una sentencia que hiciera a Diana responsable, reconociendo al mismo tiempo que la verdadera villana en esta historia era la mujer que había orquestado todo desde su celda de prisión. El juez escuchó atentamente mi declaración y los argumentos del abogado de Diana sobre su cooperación y remordimiento, y después de un breve receso, regresó con su decisión. Sentenció a Diana a 5 años de prisión con crédito por el tiempo que ya había cumplido y posibilidad de libertad condicional después de 3 años, citando su genuino remordimiento y total cooperación con los investigadores como razones para cierta clemencia, aunque el secuestro era un delito grave que merecía consecuencias serias. Diana se puso de pie cuando se leyó la sentencia, su uniforme naranja de prisión colgando holgadamente de su delgada figura, y antes de que el alguacil pudiera llevársela, se giró para mirarme directamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras decía que nunca se perdonaría por asustar a Sofía, y que esperaba que algún día ambos pudiéramos encontrar una manera de sanar de lo que ella había hecho. Asentí una vez para mostrarle que la había escuchado, pero no respondí nada, todavía procesando mis propios sentimientos complicados sobre su papel en esta pesadilla, sobre cuánta culpa merecía ella versus cuánta pertenecía a Tania. El alguacil la sacó por una puerta lateral y salí del juzgado sintiéndome agotado, pero contento de que el proceso legal estuviera avanzando, de que al menos una persona estuviera rindiendo cuentas, incluso si la arquitecta principal de todo el plan todavía estaba esperando su propio juicio. Las sesiones de terapia de Sofía con la Dra. Aguirre ocurrían 2 veces por semana en un consultorio cómodo con juguetes y materiales de arte, y durante las siguientes semanas, lentamente comenzó a abrirse sobre los sentimientos que había estado guardando. Durante una sesión, aproximadamente un mes después del secuestro, la Dra. Aguirre le preguntó gentilmente a Sofía si alguna vez pensaba en por qué su mamá había hecho lo que hizo. Y la respuesta de mi hija me rompió el corazón en pedazos. Dijo que pensaba que tal vez había hecho enojar tanto a su mami que su mami tuvo que hacer algo malo, que tal vez si hubiera sido una mejor hija o no hubiera dicho algo incorrecto, entonces nada de esto habría sucedido. La Dra. Aguirre pasó el resto de esa sesión y varias más trabajando con ambos para ayudar a Sofía a entender que los adultos eran responsables de sus propias elecciones y que los niños nunca tenían la culpa de las acciones de sus padres, que amar a su madre no significaba aceptar o excusar lo que Tania había hecho. Practicamos frases que Sofía podía usar cuando se sentía asustada o culpable, afirmaciones simples como «no es mi culpa» o «tengo derecho a sentirme segura» o «los adultos toman sus propias decisiones». El progreso fue lento y gradual, algunos días mejores que otros, pero con el tiempo comencé a ver cambios reales en cómo Sofía hablaba sobre lo que sucedió y cómo manejaba los recuerdos. Todavía tenía pesadillas a veces, pero con menos frecuencia, y lentamente estaba aprendiendo a separar su amor por la idea de tener una madre de la realidad de quién era Tania en realidad y lo que había elegido hacer. 3 meses después del secuestro, la agente Morales llamó con la noticia de que el gran jurado federal había emitido su acusación formal contra Tania, y la lista de cargos era más larga de lo que esperaba. Conspiración para cometer secuestro, uso de instalaciones de comercio interestatal para cometer un delito grave, soborno de un guardia de prisión federal, fraude electrónico relacionado con los documentos falsificados y varios otros cargos que no entendí completamente, pero que Morales explicó que cada uno conllevaría un tiempo de prisión serio. Dijo que entre la sentencia original de malversación de Tania y estos nuevos cargos, mi exesposa enfrentaba entre 10 y 15 años adicionales en una prisión federal, lo que significaba que no sería elegible para la liberación hasta que Sofía tuviera más de 20 años y la edad suficiente para tomar sus propias decisiones sobre si tener contacto. La noticia trajo una sombría satisfacción, saber que Tania enfrentaría consecuencias reales por usar a nuestra hija como arma, pero no borró el daño que ya se había hecho ni le quitó las pesadillas a Sofía o mi propia preocupación constante sobre qué otros planes podría idear Tania incluso desde detrás de las rejas. 4 meses después del rescate, la prisión me permitió participar en una entrevista grabada con Tania, realizada por investigadores federales, y observé a través de un enlace de video desde una sala de conferencias mientras la interrogaban sobre el complot de secuestro que había orquestado desde su celda. Tania no mostró remordimiento alguno, insistiendo en que tenía todo el derecho de ver a su hija y que yo era el verdadero criminal por poner a Sofía en su contra a través de mentiras y manipulación. Su completa falta de conciencia sobre el trauma que causó a nuestra hija fue escalofriante de presenciar. La forma en que retorcía todo para hacerse la víctima y a mí el villano, y reforzó mi determinación de anular su patria potestad permanentemente para que nunca más pudiera lastimar a Sofía. El estrés financiero aumentó a medida que se acumulaban las facturas de la terapia junto con los honorarios legales para el caso de custodia, y me vi obligado a tomar trabajo extra como freelance para cubrir los gastos, a pesar de la ayuda de los abuelos de Sofía con los costos de la terapia que seguían aumentando cada semana. Estaba agotado de trabajar hasta tarde después de que Sofía se iba a la cama y constantemente preocupado por el dinero, revisando mi cuenta bancaria varias veces al día y calculando si podía pagar el súper,
la gasolina y todos los demás gastos que seguían acumulándose. Un compañero de trabajo se enteró de mi situación cuando me quedé dormido en mi escritorio una tarde y organizó una pequeña colecta en nuestra oficina que recaudó varias decenas de miles de pesos de personas que apenas conocían nuestra historia pero querían ayudar de todos modos. El inesperado apoyo de los colegas me hizo llorar en la sala de descanso, recordándome que aceptar ayuda no era debilidad, sino permitir que otros demostraran que les importaba lo que habíamos pasado. Sofía regresó a la escuela 4 semanas después del incidente con un plan de seguridad implementado que incluía visitas con la consejera 2 veces al día y permiso para llamarme en cualquier momento que se sintiera ansiosa o asustada. Su maestra fue paciente y comprensiva con las adaptaciones y sus compañeros de clase le dieron la bienvenida con tarjetas y dibujos hechos a mano que cubrieron nuestro refrigerador en un colorido collage de apoyo. Lentamente, la confianza de Sofía se reconstruyó a medida que se reanudaban las rutinas normales y no sucedía nada malo durante el día escolar. Cada recogida segura demostrando a su cerebro ansioso que ahora estaba realmente protegida y que lo aterrador realmente había terminado. La audiencia en el juzgado familiar para la anulación de la patria potestad tuvo lugar 6 meses después del secuestro, con Mariana testificando sobre el daño psicológico que las acciones de Tania causaron a Sofía y los continuos síntomas de trauma que seguía experimentando. Tania apareció por video desde la prisión y usó su tiempo para despotricar sobre mis supuestos crímenes e insistir en que era una víctima de un sistema corrupto que le había robado a su hija, sin expresar ni una sola vez preocupación por cómo estaba Sofía o reconocer el miedo que había causado. El juez pareció disgustado por su actuación y tardó solo 20 minutos en deliberar antes de anular la patria potestad de Tania permanentemente, citando evidencia clara y convincente de ineptitud y daño a la menor que hacían imposible la restauración de los derechos. Después de la audiencia de anulación, Sofía preguntó si esto significaba que su mamá ya no era su mamá, su vocecita insegura mientras estábamos sentados en el estacionamiento antes de ir a casa. Le expliqué cuidadosamente que ahora yo era su único padre legal, pero que aún podía tener cualquier sentimiento que tuviera sobre Tania, que amar a alguien y estar a salvo de esa persona podían existir al mismo tiempo. Mariana nos había preparado para esta conversación durante las sesiones de terapia, y Sofía pareció más aliviada que triste, diciendo que se sentía más segura sabiendo que su mamá ya no podía hacer planes sobre ella o enviar gente a que se la llevara. Celebramos esa noche con su cena favorita y una película, marcando el fin de un capítulo difícil y el comienzo de uno nuevo donde ella podía simplemente ser una niña sin miedo. El director Bravo me invitó a presentar los nuevos protocolos de seguridad a la Junta Escolar y a la Asociación de Padres 2 semanas después, y compartí nuestra historia para enfatizar por qué estos cambios importaban y ya no podían ser tratados como opcionales. Varios padres se me acercaron después para agradecerme por hablar y compartir sus propias preocupaciones sobre la seguridad escolar que habían tenido miedo de expresar antes de que alguien más rompiera el silencio. El distrito escolar adoptó el nuevo sistema de protocolo de nuestra escuela primaria en todo el distrito en un mes, lo que significa que el trauma de Sofía había llevado a protecciones para miles de niños en todo el distrito que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de un peligro similar. El juicio federal de Tania comenzó 8 meses después del secuestro, y fui llamado a testificar sobre el impacto en Sofía y nuestra familia frente a un jurado que escuchaba con rostros serios. Enfrentar a Tania al otro lado de la sala del tribunal fue surrealista después de todo lo que nos había hecho pasar, y me miró con tanto odio que entendí que nunca cambiaría ni sentiría remordimiento por lo que había hecho. Di un testimonio claro y fáctico sobre el secuestro y sus secuelas, describiendo las pesadillas y la ansiedad de Sofía y las sesiones de terapia que continuaban 2 veces por semana, y el jurado pareció conmovido por la evidencia de cómo manipuló a Diana y traumatizó a nuestra hija por venganza. Durante el juicio, me di cuenta de que había estado cargando con la culpa por no proteger mejor a Sofía, por no ver la vigilancia que ocurría y por no prevenir de alguna manera el plan de Tania a pesar de no tener forma de saberlo. Mariana me ayudó a superar esta responsabilidad fuera de lugar en mis propias sesiones de terapia a las que había comenzado a asistir, y gradualmente acepté que hice todo lo que un padre razonable podía hacer y que las acciones de Tania estaban fuera de mi control. Perdonarme a mí mismo fue más difícil de lo que esperaba, pero necesario para seguir adelante, para ser el padre que Sofía necesitaba en lugar de ahogarme en qué hubiera pasado si y culpas que no servían para nada. La fiscalía presentó evidencia abrumadora, incluidos los registros telefónicos de Tania que mostraban docenas de llamadas a Diana, fotos de vigilancia del cuaderno y grabaciones de las llamadas de Tania entrenando a Diana en la suplantación con instrucciones específicas sobre gestos y patrones de habla. El abogado defensor de Tania intentó argumentar que ella solo intentaba ver a su hija y no tenía la intención de causar un daño real, pero el jurado vio a través de esto después de escuchar sobre la demanda de rescate y las declaraciones impenitentes de Tania durante su entrevista en prisión. El juicio duró 2 semanas con testigo tras testigo describiendo la naturaleza calculada del complot, y el jurado deliberó menos de 4 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos que agregarían un tiempo significativo a su sentencia existente. En la sentencia, el juez federal agregó 12 años a la sentencia existente de Tania, que se cumplirían consecutivamente, lo que significa que no sería elegible para la liberación hasta que Sofía tuviera más de 20 años y la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. El juez declaró claramente que usar a una niña como instrumento de venganza desde la prisión demostraba una depravación excepcional y requería una sentencia que protegiera a la niña y disuadiera a otros de planes similares. Sentí que se me quitaba un peso de encima sabiendo que Sofía crecería sin temor a la interferencia de su madre, que para cuando Tania fuera liberada, Sofía sería una adulta que podría decidir por sí misma si tener algún contacto con la mujer que le había causado tanto dolor. Un año después de la sentencia de Tania,
Estaba sentado en la familiar sala de espera del consultorio de la DRA. Aguirre con Sofía a mi lado, sus piernas colgando de la silla mientras coloreaba en un libro de trabajo que había traído, el sol de la tarde entrando a raudales por las ventanas y creando patrones en la alfombra que ella intentaba trazar con su lápiz. Esta era nuestra evaluación de seguimiento, el chequeo de un año que la DRA. Aguirre había programado cuando Sofía comenzó la terapia y todo parecía imposible y roto sin remedio. La DRA. Aguirre nos llamó a su consultorio y Sofía entró dando saltitos delante de mí. Ya no dudaba ni temía estas visitas como en esos primeros meses cuando cada cita se sentía como sacar muelas. La terapeuta nos sonrió a ambos mientras nos acomodábamos en nuestros lugares habituales. Sofía acurrucándose en el gran sillón que le encantaba mientras yo tomaba el sofá frente al escritorio de la DRA. Aguirre sacó sus notas y comenzó a revisar el progreso de Sofía durante el último año, su voz cálida y alentadora mientras describía los notables cambios que había presenciado en mi hija. Sofía todavía tenía pesadillas a veces. Tal vez 1 o 2 veces al mes ahora en lugar de cada noche, como esas primeras semanas terribles. Y todavía se ponía ansiosa en ciertas situaciones, como cuando llegaba tarde a recogerla o cuando ocurrían cambios inesperados en su rutina, pero la DRA. Aguirre explicó que Sofía había desarrollado estrategias de afrontamiento muy saludables para manejar esos momentos, cosas como ejercicios de respiración profunda y diálogo interno positivo, y saber cuándo pedir ayuda en lugar de tratar de manejar todo sola. El informe continuó con detalles sobre lo bien que le iba a Sofía en la escuela, sus calificaciones sólidas y los comentarios de su maestra sobre el placer que era tenerla en clase, y cómo había formado amistades cercanas con 3 niñas de su clase que no sabían nada de lo que pasó y solo la veían como una niña normal. Lo más importante, dijo la DRA. Aguirre, es que Sofía había aprendido a hablar sobre sus sentimientos en lugar de reprimirlos como solía hacerlo, expresando cuando se sentía asustada o triste o enojada en lugar de fingir que todo estaba bien hasta que explotaba o se cerraba por completo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas de orgullo mientras escuchaba esta evaluación, recordando lo lejos que habíamos llegado desde ese aterrador día en el motel cuando pensé que tal vez nunca recuperaría a mi hija a salvo. La DRA. Aguirre recomendó que continuáramos la terapia, pero la redujéramos a 1 vez al mes en lugar de 2 veces por semana, un calendario de mantenimiento que permitiría a Sofía seguir procesando las cosas a medida que surgieran sin hacer de la terapia el centro de su vida. 15 meses después del secuestro, nos mudamos a una nueva colonia al otro lado de la ciudad, empacando nuestra vieja casa con sus malos recuerdos y fotos de vigilancia, y comenzando de nuevo en una comunidad donde nadie conocía nuestra historia, y Sofía podía ser simplemente una niña normal sin susurros ni miradas de lástima. Había pasado semanas buscando casa, buscando un lugar que se sintiera seguro pero no como una fortaleza, un lugar que tuviera buenas escuelas y vecinos amigables y suficiente distancia de nuestra antigua vida para que pudiéramos respirar más tranquilos. La nueva casa era pequeña, de 2 pisos, con un patio trasero cercado y un sistema de alarma que había hecho instalar profesionalmente incluso antes de mudar nuestros muebles, del tipo con sensores en cada puerta y ventana, y un botón de pánico en nuestras 2 habitaciones que llamaría a la policía si alguna vez los necesitábamos. A Sofía le encantó elegir la decoración para su nueva habitación, eligiendo pintura amarilla brillante para las paredes y pósters de sus jugadores de fútbol favoritos, y un librero que armamos juntos un sábado por la tarde mientras escuchábamos música y comíamos pizza. Quería que todo se viera diferente a su antigua habitación, me dijo. No porque la antigua habitación fuera mala, sino porque este era un nuevo comienzo, y quería que se sintiera nuevo y feliz y completamente suyo. El primer día en su nueva escuela me puso nervioso, preocupado de que tuviera dificultades para hacer amigos o se sintiera como una extraña. Pero Sofía llegó a casa esa tarde hablando emocionada sobre 2 niñas llamadas Emma y Camila, que la habían invitado a sentarse con ellas en el almuerzo y le preguntaron si quería hacer pruebas para el equipo de fútbol juntas. En un mes, tenía todo un grupo de amigas, niñas, que no sabían nada de Tania ni del secuestro ni de ninguno de los traumas que habíamos sobrevivido, y observé con asombro cómo mi hija reía y jugaba y actuaba como una niña normal de 9 años sin el peso de todo lo que había pasado reteniéndola. Su resiliencia me asombraba a veces, la forma en que podía confiar en gente nueva y abrirse a nuevas experiencias, a pesar de todo lo que había sucedido, y me di cuenta de que ella me estaba enseñando a mí cómo seguir adelante en lugar de quedarme atascado en el miedo y la ira. A los 3 meses de nuestra nueva vida, los abuelos de Sofía, los padres de Tania, se comunicaron a través de su abogado, preguntando si podían tener visitas supervisadas para mantener una relación con su nieta, su carta cuidadosamente redactada, y disculpándose por las acciones de su hija mientras expresaban cuánto extrañaban a Sofía. Lo hablé con la DRA. Aguirre durante una de nuestras sesiones, inseguro de si dejarlos volver a nuestras vidas ayudaría o perjudicaría la continua sanación de Sofía. La terapeuta señaló que Sofía había expresado curiosidad sobre el lado materno de su familia, haciendo preguntas sobre su abuela y su abuelo y si estaban enojados con ella por lo que pasó, y que tener alguna conexión con ellos podría ayudarla a procesar sus sentimientos sobre toda esa parte de su identidad. Después de una cuidadosa consideración y de establecer límites muy claros, acepté reuniones ocasionales en lugares neutrales como parques o restaurantes, lugares donde yo estaría presente todo el tiempo y podría terminar la visita si algo se sentía mal o incómodo. La primera visita ocurrió un sábado soleado en un parque cerca de nuestra nueva casa. La abuela de Sofía llegó con un grueso álbum de fotos bajo el brazo y su abuelo cargando una canasta de picnic llena de bocadillos. El comienzo fue incómodo, todos inseguros de qué decir o cómo actuar, pero la abuela de Sofía comenzó a mostrarle fotos de cuando era bebé y a contar historias sobre cuándo nació, sobre sus primeros pasos y sus primeras palabras y tradiciones familiares que no tenían nada que ver con Tania o sus crímenes.
Sofía escuchaba con los ojos muy abiertos, viéndose a sí misma como parte de una historia familiar más grande de la que había estado desconectada durante tanto tiempo, e hizo preguntas sobre bisabuelos que nunca había conocido y primos que apenas recordaba. Su abuelo era más callado pero amable, ofreciéndole galletas a Sofía y preguntándole sobre su nueva escuela y su equipo de fútbol sin presionar ni esforzarse demasiado. La visita duró 2 horas y terminó con abrazos y promesas de volver a hacerlo pronto. Y en el camino a casa, Sofía dijo que estaba contenta de haberlos visto porque parecían muy amables y se sentía bien saber más sobre de dónde venía. Las visitas se convirtieron en una tradición mensual durante el año siguiente, siempre supervisadas y siempre en lugares públicos, pero le dieron a Sofía una conexión con su familia extendida que existía separada de la toxicidad de su madre, y la ayudaron a comprender que podía amar partes de su herencia sin aceptar o excusar lo que Tania había hecho. 2 años después del secuestro, Sofía y yo estábamos muy bien en nuestra nueva vida. Mejor de lo que jamás imaginé posible durante esos oscuros primeros meses en los que todo se sentía roto y aterrador. Ella estaba destacando en quinto de primaria, trayendo a casa boletas llenas de 10s y 9s y comentarios de los maestros sobre el placer que era tenerla en clase, y había entrado al equipo de fútbol competitivo que practicaba 3 veces por semana y viajaba a torneos los fines de semana. Su grupo de amigas era sólido, 4 niñas que siempre estaban en nuestra casa para pijamadas o noches de cine, y rara vez mencionaba el incidente, excepto durante sus sesiones de terapia mensuales cuando algo desencadenaba un recuerdo que necesitaba procesar. Me habían ascendido en el trabajo 6 meses antes, un aumento y nuevas responsabilidades que finalmente nos dieron estabilidad financiera después de años de luchar para cubrir los honorarios legales y las facturas de la terapia y todos los demás costos que conllevaba reconstruir nuestras vidas. El dinero extra significaba que realmente podía ahorrar para la universidad de Sofía y llevarla a unas vacaciones de verdad en lugar de solo sobrevivir de quincena en quincena. Incluso había comenzado a salir con alguien, una mujer llamada Jessica que trabajaba en mi edificio y que a Sofía le caía muy bien porque era divertida y no se esforzaba demasiado por ser su nueva mamá ni reemplazar a nadie. Todavía teníamos medidas de seguridad implementadas y probablemente siempre las tendríamos, el sistema de alarma y la cuidadosa investigación de cualquier persona nueva en nuestras vidas y los planes de emergencia que habíamos practicado hasta que eran una segunda naturaleza. Pero esas cosas se habían convertido en hábitos de fondo ahora en lugar de recordatorios constantes de trauma que nos mantenían viviendo con miedo. La semana pasada, durante su sesión de terapia, Sofía le dijo a Ladra Aguirre que se sentía afortunada de tener un papá que luchó tanto por mantenerla a salvo, que nunca se rindió durante los momentos más aterradores y que había estado allí en cada pesadilla y cada ataque de ansiedad y cada pequeña victoria en el camino hacia la sanación. Ladra Aguirre compartió ese comentario conmigo después, y lloré en el estacionamiento, abrumado por la gratitud de que habíamos superado algo que podría habernos destruido por completo. No solo sobrevivimos a lo que Tania nos hizo, sino que construimos algo más fuerte y mejor de los escombros, creando una vida pacífica y feliz y enteramente nuestra, libre de manipulación y miedo, y de la sombra de alguien que había intentado usar el amor como arma. Nuestra vida no era perfecta, porque ninguna vida lo es, pero era buena y segura y estaba llena de posibilidades. Y cada mañana, cuando Sofía bajaba a desayunar con su mochila lista para la escuela y una sonrisa en su rostro, me sentía agradecido por la segunda oportunidad que nos habían dado de ser simplemente una familia normal haciendo cosas normales sin mirar por encima del hombro o esperar a que llegara la próxima crisis.